Buenos días. Buenos días. Ayúdenme con las cámaras, por favor. Ya. A ver, ¿cómo les fue con la tarea? Cuéntenme. Larga. Ni nos acordamos al último, al menos yo. Larga. ¿Por qué les pareció el tema? Interesante, complejo. Compleja en la parte, bueno, a mi respecto sobre la hora cuando estoy investigando eh, el- sobre lo que es de los, ¿cómo era? Era sobre lo que era de la electricidad y de los huecos a la hora que se separa de un material cristalizado como era del silicio. Esa parte aún sigo un poco confundida. Ya. Bueno, vamos a ir aclarando. Pero prendamos las cámaras. Keylan, Dani, María del Cisne, Viviana, Perdón, Marilyn. Vamos a chequear entonces esta parte. Marilyn. A ver, Marilyn, ¿qué nos puede comentar sobre la tarea de los semiconductores? ¿Marilyn está? Sí está Marilyn. ¿Puede comentar, Marilyn, sobre lo que consultó? Sobre los materiales semiconductores, que era en general los materiales semiconductores caen dentro de dos clases, la de un solo cristal y compuesto. Los semiconductores de un solo cristal como el germanio y el silicio tienen una estructura cristalina repetitiva. Era tanto compuesta como el arsenuro de galio, el sulfuro de titanio, el nitruro de galio, y se componían de dos o más materiales semiconductores de diferentes estructuras atómicas. Los tres semiconductores más frecuentes utilizados eran en la construcción de dispositivos electrónicos, eran el germanio, el silicio y el arsenuro de galio. En el germanio y el silicio tenían 4 electrones en la capa más externa, los cuales se conocían como los electrones de valencia. El galio tenía 3 electrones de valencia y el arsénico tenían 5. Los átomos que tenían 4 electrones de valencia se llamaban tetravalentes. Y los que tenían 3 se llamaban trivalentes. Y los de 5 se llamaban pentavalentes. Ya. También. A ver, gracias, Hilary. Johnny, Presente. Buenos Johnny días. Alminos, coméntenos, ¿qué más nos puede decir acerca de los semiconductores? Mm, De los semiconductores son que son elementos que tienen una conductividad eléctrica inferior a la de un conductor metálico, pero superior a la de un buen aislante. Decían que los materiales semiconductores
El más utilizado es el silicio, que es el elemento más abundante de la naturaleza. Después era el- los semiconductores de un solo cristal, como el germanio, el silicio, que tiene una estructura cristalina repetitiva, en tanto que el compuesto como arsenuro de galio, el, el sulfuro de cadmio y el nituro de galio se componen de dos o más materiales semiconductores de diferentes estructuras atómicas. Ya. ¿Qué nos puede decir sobre los materiales intrínsecos y Eh, extrínsecos? que son semiconductores que están dopados. Esto que tiene impurezas, hay dos tipos dependiendo de qué tipo de impurezas tengan. En los semiconductores tipo N es el que está impurificado con impurezas do- donadoras, ¿no? Que son impurezas pentavalentes, como los electrones superan a los huecos en un semiconductor tipo N. También tenemos los semiconductores tipo P, en el que está impurificado con impurezas aceptadoras, que son impurezas trivalentes. Ujú. Ya, gracias. Gracias, Johnny. Patricio Betancourt. Ahora, A ver, Patricio, ¿qué nos puede decir acerca de los niveles de energía? los niveles de energía que hay en total 7 que se componen, que pueden ir, que van desde se les representa con letras, que va de K, L, M, N, o P, Q, creo que. Bueno, hay ciertos electrones que al excitarlos lo suficiente o darle suficiente energía se pueden saltar a un nivel superior, pero estos al no ser estables pues suelen regresar normalmente a los niveles inferiores, liberando de esta manera energía que normalmente suele ser en fotones, o sea, en luz. Ya. ¿Y qué es la capa de valencia? La capa de valencia es que en ese de bandas, que ve la capa de valencia y la de electricidad, creo que se llama, en la que saltan los fotones, y así es como que entre más cerca estén es un material conductor, entre más lejos un material aislante, y cuando está en nivel medio que es un material semiconductor, que dado el caso de que sea intrínsecos es que se caliente el material o se somete a cierta excitación para que los electrones, para que se acerquen las dos capas y salten los electrones. Ya. Sí, sí, por ahí va la idea. Gracias. Ángel Cabrera. Buenos días. Ángel, buenos días. A ver, coméntenos sobre, déjame ver qué más ha hecho usted. Háblanos un poquito sobre los materiales extrínsecos. Este, los materiales extrínsecos se dividen en dos tipos. Bueno, primero les voy a explicar qué es. Y esto es que al momento de someterla a un proceso de impurificación, a esto se lo va a llamar el dopaje. Y que esto va a consistir en que unos átomos, introducir átomos en otros elementos con el fin de aumentar su conductividad. Y, luego también tenemos que eh, se divide en semiconductor tipo N y tipo P. Tipo N significa que era N donador y P aceptador. Cuando es tipo N,
quiere decir que es un elemento pentavalente y eso es que tiene 5 electrones de valencia. Estos materiales suelen tener los electrones que superan a un número. Los electrones superan un número a los huecos o portadores de carga libre. Esto quiere decir que son espacios de carga positiva. Y esto se aplica cuando una diferencia potencial en material. Al material, los electrones libres se mueven hacia la izquierda del material y los huecos se van a mover hacia la derecha. Esto pasa cuando pasa esto, los huecos llegan al extremo derecho y entonces los electrones que están al otro extremo entran al semiconductor y cuando pasa esto se produce la transmisión de la corriente. Y también eso es para los de tipo N. Y cuando son los de tipo P, que son los aceptadores, estos son los que tienen una impureza añadida, los aceptadores. Y en lugar de aumentar, como ya vimos que tiene electrones y huecos, en vez de aumentar los electrones, aumenta los huecos. Y esto lo que produce es que el material aceptador, digamos el semiconductor, va a requerir más demanda de electrones y por más demanda de electrones y entonces digamos, al ser un material impuro va a requerir más demanda de electrones y los espacios donde están los electrones libres, entonces esto va a permitir que la corriente tenga un mejor paso, un fácil paso. Y luego también se puede mencionar varios tipos de semiconductores más utilizados aparte del silicio, germanio y la arseniuro de galio. También tenemos el azufre, el oxígeno, el cadmio, el selenio y el indio. Y aparte de estos también son cualquier otro tipo de elemento que está entre el grupo 12 y 13 de la tabla periódica y también con los del grupo 15 y 16 de la tabla periódica. Esos serían los semiconductores más comunes que se utilizan en la industria como para aplicar en aparatos electrónicos. También esto se aplica en aparatos como transistores, también en rectificadores también puede ser, ya que al ser semiconductores permiten cambiar de estado conductor a aislante de manera más fácil, por lo que se usan en ese tipo de componentes. Ya, gracias. Gracias, bye. Hilary, Sí, ingeniero. ¿nos puede comentar sobre los niveles de energía? Sobre los niveles de energía, ya. Los niveles de energía es cuando los electrones en un átomo de cristal no coinciden con los electrones de los átomos aislados. Entonces, en este sigue el principio de exclusión de Pauli y imposibilita la existencia de dos electrones en el mismo estado, por lo que se forman las bandas de valencia, las bandas de conducción y las bandas prohibidas. En un semiconductor, la separación de energía es muy pequeña y se necesita muy poca energía para transferir los electrones de una banda de valencia a una banda de conducción. Incluso hay la energía térmica. La temperatura ambiente es suficiente nomás para que se dé esto. Al aumentar la temperatura más y más, los electrones se transfieren a la banda de conducción. En esta hay una muy pequeña separación. Este proceso se produce un aumento de la conductividad eléctrica al aumentar la temperatura
En el caso de un semiconductor, la banda de conducción está arriba y la banda de valencia abajo, separadas por la banda prohibida que se representa con la letra Eje. Y eso. Ya, gracias. ¿Qué pasó con su cámara, Hilary? Es que tengo el internet muy mal y literal a cada rato se me están quedando trabados y si prendo la cámara se me va a ir. Es que en mi casa está conectada la mayoría de mi familia y el internet está muy inestable. ¿Será? Y el resto. A ver. A ver, por acá. María del Cisne Encalada. Sí. El cisne, déjeme ver lo que ha hecho usted. ¿Puede, ¿Nos puede indicar sobre el germanio, el silicio y el arsenuro de galio? Mm, que estos son semiconductores. El germanio puro es un semiconductor que es, o sea, tiene la apariencia similar a un silicio. El germanio se lo utiliza para la espectrometría de rayos gamma debido a que el número atómico del germanio es más alto que el silicio y aumenta la probabilidad de interacción con los rayos gamma. ¿De cuánto es el Y número atómico del germanio? el número atómico del germanio, si no me recuerdo, era 32, si no me acuerdo, era 32 el número atómico del germanio. ¿Y del silicio? Mm, el silicio era 4, no me acuerdo bien bonito. No estoy bien con los átomos un Creo poquito. que, bueno, eso tenía que haber consultado. ¿Pero qué son? Ujú. ¿Trivalentes, tetravalentes, pentavalentes? A ver, el silicio era tetravalente, si no mal me equivoco. Era un extrins, a ver, no era extrinsénico, un semiconductor extrinsénico, no me acuerdo. El número atómico del silicio, ahorita es que ya me acordé un poquito, es de 14. Y el germanio también es un tetravalente. Mm, mm, ¿Por qué este tetravalente? ¿Cuál? Germanio dice que es tetravalente. Ah, ¿Por no, qué? disculpen, me confundí. Eh, es que estoy un poquito aquí confundida con estos. Mm, a ver, si no, sí, porque tenía 4 átomos al final de la última fila, si no me recuerdo. Están en Ya. Discord. Creo que ustedes desconectaránse de Discord, verán. Mm, no. Y el arcianurio de galio, que este es un poquito más potente porque dice que enciende 10 veces más rápido que aquellos elementos que se hacen con silicio. Estos aparatos transmiten señales analógicas, pero o sea, no sufren los aparatos daños y no necesitan tampoco mucha energía. El arsenurio de galio se lo aplica más en la industria de telecomunicaciones.
Se aplica en la construcción de circuitos móviles. También puede transmitir información en fibra óptica a través de láseres y suministra energía mediante los paneles solares. También la composición del arsenurio de galio y aluminio o arsenurio de galio se da para la producción de heteroestructuras semiconductoras. Ya. Gracias, María del Cisne. A ver, Jerick Espinosa. Presente. A ver, Jerick, déjame ver. Bien. A ver, coméntenos sobre los huecos. El flujo de huecos. ¿Sobre qué? El flujo de huecos. El efecto del hueco sobre la conductividad. Sí. Es que si un electrón de valencia adquiere suficiente energía para romper el enlace covalente, llena el vacío creado por un hueco. Es que cuando una estructura de silicio se le quita un átomo de silicio, queda un hueco y se lo reemplaza por un fósforo, por cualquiera. Y cuando este llena el vacío creado por el hueco, entonces una vacante, se creará el enlace covalente que liberó el electrón. Por lo tanto, existiría una transferencia de huecos hacia la izquierda, de electrones hacia la derecha. Ya, ¿qué es el enlace covalente? El enlace covalente. Uh-huh. Enlace covalente, eso era una unión era cuando los dos átomos, una unión de dos átomos no metálicos, compartían uno o más electrones. Ya, en el caso de aquí de los semiconductores. En el caso sería el silicio, cuando está dopado, presenta un átomo de fósforo o cualquier otro átomo, y ahí se crea un enlace covalente, ya que todos los semiconductores se unen por enlaces covalentes. ¿Sobre los extrínsecos se forma el covalente? ¿O en los intrínsecos también? Ahí eso no consulté, no lo podría decir. Ya, gracias. ¿Alguien que me pueda comentar sobre los enlaces covalentes? ¿Alguna persona? ¿Algún voluntario? ¿Cualquiera? Sí. Son enlaces que tienen entre electrones que unen los átomos entre sí. Entonces, cuando hay excitación o en los electrones, estos se rompen y pasan a un hueco que está aparte, que es el caso de los positivos, de los extrínsecos P. Mientras que, bueno, los negativos no tienen huecos, pero también tienen electrones libres que dejan libre paso. Bueno, no son tanto electrones libres. Ya, No, bueno. eso es de Lenin, perdón. ¿Alguien más? ¿Algo sobre los enlaces covalentes? ¿Tienen consultado? Es un enlace que se da entre dos átomos Ya. y significa que comparten los mismos electrones, están unidos por los mismos electrones. Ujú. Ya, en el caso del silicio, por ejemplo, ¿sabe tal vez cómo se forma? Forman 4 enlaces covalentes. Digamos, si 4 electrones están alrededor de él, los 4 electrones de la última capa del átomo central va a compartir uno con cada electrón, va con cada átomo. Ajá.
Ya. A ver, Viviana. Viviana Calva, déjeme ver. Ya, algo tal vez, Viviana, sobre el flujo de huecos. Veo que también tiene eso acá. Pues se da o sea, de forma contraria el flujo de electrones y el flujo de huecos, porque el electrón salta al hueco siguiente, entonces el hueco queda antes. Y así, pues hasta llegar al extremo. Así hacemos. Ya, pero en sí, ¿qué es un hueco? Un espacio que hay en la última capa del átomo, creo. Un espacio en la última capa. O sea, los átomos tienden a completar el octeto en la última capa. Ujú. Y si hay menos de la mitad, o sea, de 3, bueno, de 4 en menor a eso, pues es como decir que hay un hueco que puede saltar de otro átomo si es que en ese hay más de 4 electrones. Entonces, ¿Y cómo formo yo ese déficit ahí? añadiendo impurezas. Ya. ¿Y qué tipo de impurezas tienen que ser? Como habíamos visto, pueden ser tipo N y tipo P, y en una son tetravalentes y en el otra son pentavalentes. Es decir, que con uno va a faltar, o sea, van a haber más huecos y con el otro va a haber un exceso de electrones, por así decirlo, entonces ese va a ir saltando de un hueco. Ujú. Ya. Listo. Gracias. ¿Alguien más tal vez que quiera participar? De lo que consultó, que quiera compartir algo diferente de lo que ya han hablado los compañeros, para que se ganen unos puntitos ahí. No. Bueno. A ver. Entonces, el día de ayer ya hicimos una breve introducción, ya la parte de lo que era la electrónica de estado sólido, eh, que es justamente partió a raíz de la invención del primer transistor, que fue fabricado con elementos de germanio, que es un semiconductor, y bueno, con unas placas de oro, que se pudo, bueno, esto se lo hizo en los años 1954 en los laboratorios Bell, pero obviamente esto, digamos que nació hace algunos añitos atrás, más o menos en los años 40, donde ya se comenzó a trabajar o investigar sobre los semiconductores en sí, ¿no? Las aplicaciones, pero fue ya en 1954 en el que se inventó el transistor, que digamos fue uno de los hitos más importantes, ¿no? Dentro de la parte electrónica que dio cabida a que comenzara la era de la electrónica de estado sólido. Luego de eso, se han venido dando diferentes estudios con referencia a otros tipos de semiconductores. Entonces, vamos nosotros a analizar en lo que nos compete a nosotros, que es la parte de electricidad, a tres grandes semiconductores, que es por una parte el germanio, el silicio y el arseniuro de galio. Entonces, cada uno con sus ventajas, y algunos de los compañeros lo mencionaron. El germanio fue el que dio inicio, ¿no es cierto? Pero digamos que el germanio tiene unas ciertas características en cuanto vamos a ver luego en una tablita, a lo que es la capa de valencia, ¿no? La distancia que existe entre la capa de valencia y la capa de conducción, ¿sí? Para que ustedes recuerden, el átomo, primero, antes que nada, ¿no? El átomo, según el modelo de Bohr, estaba compuesto por protones, ¿no es cierto? Y neutrones en el núcleo, y alrededor estaba girando
lo que eran los electrones, ¿no? En diferentes órbitas. Sí, bueno, con cargas negativas, ¿no? Y el mismo número de electrones era el mismo número de protones que tenía en el núcleo, ¿sí? Según el modelo de Bohr. Y eso estaba viajando, digamos, o desplazándose en una cierta dirección dentro de las órbitas, ¿no? Y podían inclusive en la misma órbita tener, yo podría tener más electrones, ¿no? Y ahí había una fórmula, si ustedes recuerdan, era la fórmula 2 a la n al cuadrado, ¿no? Que me decía cuál es el número de electrones que yo tengo en cada una de las capas. Por ejemplo, en la primera capa, ¿cuántos electrones tenía? Entonces aquí lo que yo 2. reemplazaba era, exacto, ¿no? Reemplazaba aquí el número por la capa, que sería capa 1, que sería 1 al cuadrado. Y esto es 1 por 2, 2. Entonces en la primera capa yo siempre voy a tener 2 electrones. ¿Sí? Y así, ¿no? En la segunda capa, pues pongámosle capa 1, electrón en la capa 1, número de electrones. Aquí vamos a poner en la capa 2, sería 2 al cuadrado por 2, que sería ¿cuánto? 8, ¿no? Entonces en la segunda capa yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso era lo que tenía que ver al modelo de Bohr, ¿no? Que nos decía justamente el número de capas que, perdón, el número de electrones que yo tengo dentro de mis diferentes capas. Y así, ¿no? En la capa 3 yo tenía en cambio 2, aquí sería 3 al cuadrado, que sería ¿cuánto? 9 por 2, 18, ¿no? Entonces aquí venía también lo que era la parte del número atómico. ¿Quién se acuerda? Eso ya lo vimos cuando analizamos la parte de los conductores. El número atómico. ¿Qué era el número atómico? La ¿Recuerdan? cantidad de protones. ¿Perdón? La cantidad de protones en el núcleo. Ya, Viviana, gracias. La cantidad de protones que tiene en el núcleo. Obviamente, si hablamos de un elemento neutro, voy a tener el mismo número de electrones que de protones. Y eso yo lo podía ver inclusive en la tabla periódica, ¿no? Si yo veo, por ejemplo, inclusive pusimos un átomo, el básico, que era el de hidrógeno, que es el que está primerito en la tabla periódica, que tenía el número atómico de 1. Bueno, ustedes ven aquí la gráfica, ¿no? Tiene un electrón, un protón. Sí, miren. Y este justamente lo veo aquí en la parte superior izquierda, ¿no? Este es el número atómico que ustedes encuentran en la tabla periódica, ¿no? Entonces, el número de protones que yo tengo en el núcleo. Por ejemplo, vimos también otro que era el helio. No sé si se acuerdan, el helio tenía en cambio 2. Entonces, quiere decir que yo tengo 2 protones, miren. Sí, el número atómico es el 2. Entonces, yo tengo 2 protones, por tanto, 2 electrones también, ¿no? Dentro a nivel atómico. Bueno, y de ahí, ¿se acuerdan ustedes que dividíamos nosotros lo que eran los diferentes tipos de materiales, ¿no? Dividíamos los materiales conductores, los materiales aislantes, y se daba, por ejemplo, eso de acuerdo a la última capa de valencia. Entonces, ya hablamos, ¿se acuerdan? La capa de valencia era la última capa en donde yo tengo electrones que pueden, digamos, salir, ¿no? Salir del átomo. Y para salir del átomo yo necesitaría agregarle una cierta cantidad de energía. Entonces depende del tipo de material, ¿no? Nosotros decíamos que, por ejemplo, los conductores necesitaba yo menos energía para poder dotar que un electrón, digamos este electrón que está aquí, salga, ¿no es cierto?, de la última capa de valencia. ¿Sí? Entonces, en cambio, en un aislante, esta cantidad de energía era mayor, ¿sí? Estaba mayor número de electrones, de energía, perdón. Entonces, la diferencia era, ¿se acuerdan ustedes? El número de electrones que yo tengo en la última capa de valencia. Cuando yo tengo pocos electrones, yo necesito menos energía.
Por eso es que cuando yo tenía menos electrones en la capa de valencia, hablamos que eran conductores. Y cuando yo tenía mayor número de electrones en la capa de valencia, hablábamos que era de un aislante. ¿Sí? Y en este caso los semiconductores están digamos, en una parte intermedia, ¿no? O sea, tienen como que los números de electrones están entre un conductor y entre un aislante, ¿no? Están de forma intermedia. Quiere decir que los semiconductores necesitan un nivel de energía intermedio para poder sacar los electrones que yo tengo en la última capa, ¿no? En la capa de valencia. Entonces, esa es la diferencia. Bueno, los que han consultado, veo que algunos han consultado, pues viene aquí lo que se denomina la capa de valencia y acá viene la capa de conducción. Conducción. Quiere decir que en la capa de conducción es ya cuando el electrón sale de su última capa, ¿no? Entonces, para que pase el electrón de la capa de valencia a la capa de conducción, necesita un cierto nivel de energía, ¿no? Que por general se lo mide en electrovolts. Y vamos a ver, nosotros vamos a analizar a nivel atómico ahora, en cambio, los semiconductores. Pero para recordar esto, solo hagamos un pequeño ejemplo. Voy a borrar este de aquí. Voy a borrar este átomo, lo voy a dibujar de mejor manera. Y vamos a dibujar el átomo del cobre, por ejemplo, ¿no? Para que ustedes recuerden cómo era esta parte de la composición atómica y de la parte de la capa de valencia. Entonces, el cobre, aquí tengo el núcleo. Vamos, veamos el cobre. ¿Recuerdan cuál es el número atómico del cobre? 29. 29. 29, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo aquí 29 protones, ¿no? 29 protones, bueno, ahí tengo, bueno, digamos que están los 29 protones, ¿no? Y tengo 29 electrones. Entonces, en la primera capa, según esta fórmula, miren, la primera capa dice que yo tengo 2 electrones. Entonces, tengo 1, voy a dibujarlo con otro color, los electrones. Tengo 2 electrones. En la segunda capa, ¿cuántos tengo? 8. 8, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Hasta ahí cuántos electrones tengo? 10. 10, ¿no? Pero tiene 29, entonces me falta. Entonces sigo dibujando, ¿no? Sigo dibujando otra capa. En la siguiente capa, ¿cuántos electrones habrá? 18 por medio de lo que hizo la fórmula de 3. Capa Ya. 3, perdón. De acuerdo a la fórmula, tiene 18. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bueno, no está tan bonito, pero la idea es esa, ¿no? Entonces, vamos sumando. Entonces, en la primera capa tenía 2. En la segunda capa tenía 8. En la tercera capa tenía 18. ¿Hasta ahí cuántos voy? 28. 28. El número atómico es 29. Entonces me falta 1. Yo no podría poner la capa 4, porque la capa 4, según la fórmula, sería ¿cuánto? 16 por 2 sería 32. Me pasaría, ¿no? Me pasaría a 60 y pico. ¿Sí? Pero el número atómico es 29. Entonces solo me falta, en este caso, en el caso del cobre, me falta un electrón. Entonces en la capa 4 tendría solamente un electrón. ¿Sí? Con eso yo ya cubriría los 29 electrones que me indican, ¿no? Entonces, miren. Y esto justamente le da al cobre esa característica de ser un buen conductor. Si ustedes ven aquí, como les decía, mientras menor número de electrones yo tenga en la última capa, el nivel de energía que yo requiero es menor, ¿no? El nivel de energía para poder hacer que este electrón salga. Por lo general aquí hablamos, por ejemplo, de energía en forma de calor, en forma de luz, ¿no? Que puede incidir sobre este material, ¿sí? Entonces, con poca energía simplemente ya este electrón sale, ¿no? De la órbita. Y en los conductores, ustedes recordarán que justamente al estar en temperatura ambiente, estamos hablando de temperaturas mayores al cero absoluto, hay varios electrones
justamente por esta energía térmica que existe, que están, digamos, disparados, ¿no? Por diferentes lados, están colisionando en diferentes direcciones, ¿sí? Cuando yo someto esto a un campo eléctrico a través de un voltaje, estos se ordenan, ¿no? Se ordenan por el campo eléctrico y comienza a fluir, ¿no? Estos electrones fluyen en una dirección. Eso sucedía en los conductores, ¿sí? Y eso es lo que se denomina aquí justamente en los conductores, que vamos a ver más adelante. Déjenme ver este nombre que se me fue. Coeficiente de temperatura positiva. Los conductores. Un coeficiente de temperatura positiva. ¿Qué quiere decir este coeficiente de temperatura positiva? Quiere decir que al aumentar la temperatura, estos electrones comienzan a dispararse, ¿no? Entonces, mientras mayor sea la temperatura, va a haber mayores electrones que están colisionando, ¿no? Y esta colisión justamente hace que, digamos, si hay electrones que están viajando a través de un campo por la corriente, al haber estos que están disparados, comienzan a colisionar, ¿no? Y esto se traduce en ¿qué? Estas colisiones. ¿Recuerdan? ¿Qué aumenta con el aumento de la temperatura en un conductor? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Resistencia. Su resistencia. Su resistencia. Mientras un conductor está a mayor temperatura, va a tener mayor resistividad, ¿sí? Se va a oponer al flujo de electrones. Por eso es que dicen que cuando está en el cero absoluto, un conductor se comporta como un superconductor, porque, digamos, tiende a tener una resistencia de cero. No ocupa ninguna oposición al flujo de energía cuando está en el cero absoluto. Pero, obviamente, nosotros trabajamos a temperaturas ambientes. Entonces, mientras mayor sea la temperatura, un conductor nos va a dar mayor resistencia. Es decir, mayor oposición al flujo de electrones. Eso ya lo vimos, ¿sí? Lo estamos recordando. Y ese fenómeno de ahí es lo que se llama el coeficiente de temperatura positivo, ¿sí? Ahora vamos a ver qué sucede en cambio con los semiconductores. Bueno, ¿hasta ahí alguna duda? Tal vez esta pequeña revisión, esta pequeña recordatorio de los conductores. Estamos bien hasta ahí, ¿no? Sí. Ya. Bien. Entonces, miren, yo les voy a mostrar antes de continuar, voy a adelantarme un poquito miren, aquí está justamente los niveles de energía. Miren, aquí están los niveles, bueno, las diferentes brechas de energía que están de acuerdo a cada capa. Mientras más, digamos, una capa se encuentre más cerca al núcleo, va a necesitar mayor energía, ¿no? Para que un electrón pueda salir. Está más estrechamente ligado a su núcleo. Por la ley de Coulomb, justamente, ¿no? Se acuerdan ustedes que la fuerza era igual a la constante por la multiplicación de las dos cargas dividido por la distancia. Entonces, mientras esta distancia sea más corta, esta fuerza va a ser mayor. Va a haber una mayor unión atómica entre el electrón y el núcleo, ¿sí? Entonces, mientras yo más me alejo del núcleo, estos electrones van a requerir menor energía. Y esas son las brechas energéticas, ¿sí? Pero bueno, ahora, veamos, miren la parte de los conductores. Yo tengo la brecha justamente, miren lo que les decía, entre la banda de valencia y la banda de conducción. Entonces, para pasar de la banda de valencia, es decir, que estos electrones se encuentren en la última capa, y pasar a la banda de conducción, es decir, que este electrón salga, ¿no es cierto? Yo, miren, necesito aquí, hay un espacio. Y ese espacio es la banda sobrepuesta. Entonces aquí yo necesito un cierto nivel de energía para que esto suceda. Como ustedes ven, miren, este nivel de energía es pequeñito, ¿no? Yo requiero poca energía para que suceda esto.
para que salga de la banda de valencia a la banda de conducción. Ahora vamos al otro extremo. Miren el aislante. Miren que para pasar de la banda de valencia a la banda de conducción, en cambio, miren, hay una distancia mucho más grande en comparación al conductor. ¿Sí? Estamos hablando, miren, que necesita, en energía, necesita 5 electrovoltios para que suceda eso. Por eso es que el aislante tiene esas características, ¿no? De que no deja conducir la electricidad. Sí, pero obviamente llega a un punto en el que sí deja conducir. Cuando yo le pongo, digamos, bastante energía, conduce la energía. O sea, llega a un punto en que sí, se conduce. Pero para eso, obviamente, hablando en electricidad, yo necesito someterlo a voltajes súper elevados, ¿no? A alta tensión. Por ejemplo, lo que sucede en los arcos eléctricos. Yo no sé si les mostré en alguna ocasión los arcos eléctricos. Ustedes saben que el aire es un aislante. Pero si yo tengo un voltaje lo suficientemente elevado, sucede que, miren, se rompe esa barrera aislante y se produce, miren, este arco eléctrico. Son electrones que fluyen en el vacío, en el aire, miren, ¿sí? O un claro ejemplo que son los rayos, ¿no? Rompen el aislamiento del aire porque obviamente hablamos de voltajes muy elevados, ¿no? Que existen. Sí, ese es el caso de los arcos eléctricos, ¿no? Un claro ejemplo de que un aislante puede conducir la electricidad, ¿no? Si se lo somete, obviamente, en este caso, a voltajes sumamente elevados. Es decir, que yo tengo una energía sumamente elevada para poder hacer esto, ¿no? Bien, entonces, necesito yo, vamos acá, ¿no? En electrovoltios, yo necesito 5 electrovoltios. Pero miren acá, en cambio, en los semiconductores. Está en la mitad, ¿no? Está entre los conductores y los aislantes. Yo necesito una cantidad de energía intermedia, ¿no? Para que los electrones salgan disparados. Entonces, la pregunta sería aquí. En los semiconductores, ¿cuántos electrones yo tengo en la capa de valencia? Aquí. El cobre tiene 1, ¿no? Que es un conductor. ¿Y el semiconductor cuántos tendrá? De lo que consultaron. 4. 4, ya. ¿Cuál tiene 4, por ejemplo? El silicio, El silicio, ¿no? hermano. El germanio también. Ya lo vamos a ir viendo. Entonces, ya. Partamos de eso, ¿no? Que el semiconductor es un intermedio, ¿no? Entre un conductor y un aislante. Se puede comportar como un conductor o como un aislante. Y a nivel de energía, ustedes ven, está en la parte céntrica, ¿no? Yo necesito un nivel de energía intermedio para que pase de la banda de valencia a la banda de conducción. Ya, entonces vamos a ver específicamente en electrónica estos 3 fundamentales, que es el germanio, el silicio y el arsenuro de galio. Entonces, todo lo que son, por ejemplo, los diodos, transistores, están construidos por germanio, ¿no? Por naturaleza, como material base, que, digamos, se inició con el germanio, ¿no? Como en el caso de los laboratorios Bell que les comentaba, que fabricaron el primer transistor, que se lo hizo con germanio. Sí, bueno, se utilizó el germanio porque era mucho más fácil de trabajarlo, de fabricarlo a nivel industrial, hablamos, ¿no? Pero digamos que dio algunos problemas, sobre todo en cuanto a la confiabilidad. Digamos lo que este era muy sensible a los cambios de temperatura. Me voy a adelantar un poquito para que me entiendan esta parte de aquí. Miren que aquí está la comparación en energía de los 3, del germanio, del silicio y del arsenio de galio. Miren que el germanio yo necesito 0.67 electrovolts, ¿no? Si vemos en comparación con el silicio o con el arsenio de galio, yo necesito menos energía, ¿no? Para pasar de la valencia a la conducción. Entonces, de alguna forma esto puede ser una ventaja o puede ser una desventaja. ¿Por qué una ventaja? ¿Por qué una desventaja? Les pregunto yo. ¿Por qué creen que puede ser una desventaja que yo necesite poca energía para conducir, para pasar de la capa de valencia a la capa de conducción en el germanio? ¿Por qué sería una ventaja? Una desventaja, perdón. Sería una desventaja porque cualquier descarga, por pequeña que sea, podría hacer que pase, entonces no servirían las puertas que normalmente se ponen para los transistores. Ya, bueno, por ahí va. Digamos, en el caso de un transistor. ¿Sí? En el caso de un transistor,
sus características, digamos, de operación, que es, por ejemplo, de amplificar, ¿sí? Se verían afectadas en el caso del germanio, ¿no? Por ejemplo, por la temperatura. Como el caso que les puse aquí del conductor, ¿no? Sube la temperatura, estos electrones comienzan a moverse, ¿no? Entonces, lo mismo pasa aquí con el semiconductor. Entonces, tenemos así. Entonces, al aumentar la temperatura en el semiconductor, estos electrones salen de los átomos, ¿sí? Y eso produce que su comportamiento en sí sea un poco inestable, ¿sí? En el caso del transistor, ¿no? Que no se comporte de forma adecuada, porque yo lo que quiero en el amplificador es que se comporte de cierta forma, pero al yo darle niveles, por ejemplo, de voltaje, ¿no? O de corriente, ¿sí? Entonces yo quiero que sea este elemento, sea, digamos, controlado a nivel de electricidad, no a nivel de temperatura. Entonces, si pasa esto con el germanio, miren, al cambiar la temperatura, este transistor va a ser inestable, ¿no? Se va a comportar de una forma. Si baja la temperatura, se va a comportar de otra forma. Entonces va a haber una inestabilidad en este elemento, ¿sí? Esa sería, digamos, la desventaja. ¿Cuál sería la ventaja, en cambio? La ventaja sería, en cambio, para fabricación de otro tipo de elementos. Por ejemplo, una fotorresistencia. No sé si las han visto, tal vez las fotorresistencias. Son así. ¿Sí? ¿Cómo funciona una fotorresistencia? Bueno, este es un elemento que, digamos, al someterse a la luz, va a variar sus niveles de resistencia, ¿sí? Mientras más luz tenga, va a tener, por ejemplo, mayor resistencia. Déjeme ver. Sí, entonces es al revés. Mientras yo someto, estar acá. Mientras yo le someto esto a luz, su resistencia va a disminuir. Y mientras menos luz tenga, es decir, esté por ejemplo en oscuras, su resistencia en cambio va a aumentar. ¿Sí? Es una resistencia variable, como un potenciómetro más o menos, podríamos decirlo, ¿no? Pero que está controlado por luz. Entonces, por ejemplo, en este tipo de elementos estamos hablando que tiene un rango, por ejemplo, de 1 megaohmio hasta unos 100 ohmios. O sea, hay una variación en la resistencia. ¿Sí? Entonces, si yo puedo, digamos, de alguna forma medir o controlar esto, este cambio de resistencia, yo puedo, digamos, saber, digamos, si es que está de día o está de noche, ¿no? Esto se lo utiliza también en la parte de robótica. Una de las aplicaciones más prácticas, seguramente ustedes lo habrán visto, es los por ejemplo, las fotoceldas utilizadas en el alumbrado público. Son este tipo de elementos, ¿no? Por aquí, si ustedes ven, tiene una ventanita donde ingresa la luz. Entonces, aquí no es nada más que un switch esto, ¿no? O sea, cuando está de día, el switch se abre y cuando está de noche, el switch se cierra. Algo así, ¿no? Sí, es un switch. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, en el alumbrado público, cuando ya comienza a anochecer, se activan las fotoceldas y el alumbrado público se enciende, ¿no? Y al siguiente día, cuando ya amanece y ya comienza a haber luz, el alumbrado público se apaga, ¿sí? Así sucede, ¿no? No es que, digamos, algún operario va y enciende las luces del alumbrado público. Esto todo es automático, ¿no? Se lo hace a través de fotoceldas. Déjenme ver si es que hay por acá algún...
algo así. Fíjense en sus casas, en sus barrios, en el alumbrado público. Se han visto estos, ¿no? Bueno, si no lo han visto, veránlo. La idea es que esto es, por ejemplo, construido con materiales semiconductores, algo así, mire. Algo así tienen en los postes de energía. O aquí encimita también, ¿saben entender? ¿Sí? Entonces, bueno, fijarás en eso. Bueno. O sea, es como un tipo sensor, perdón. Ajá, sí, básicamente debe ser como un sensor, ¿no? Ve cuando hay luz, sí, abre el circuito. Se comporta como un switch. Y al estar en cambio en oscuras, cierra el circuito. Entonces se prende la luz, se prende el foco. Para un seguidor solar, ¿ya? A ver, John, ¿se puede comentar lo del el seguidor solar? No, nada, era un proyecto que hice con Arduino que veía los cambios que cuando variaba la resistencia de ese LDR, Ajá. lo hacía que dos servos se movieran en esa posición, Ujú. pero más fue solo. Así, por ejemplo, si se ponía en un cuarto oscuro y apuntaba con una lámpara, le iba siguiendo la lámpara. Y así. Ujú. Bien, Y ya. así lo tuviera. ¿Alguna aplicación para eso? ¿Dónde se lo puede aplicar Con ya? le puse uno de sus paneles de esos solares, lo utilizaba Ujú, como tipo así para cargar. ujú, Cuando iba pasando el sol, se iba cambiando de posición todo el día. ujú. Y así. Ya, gracias. A ver, no sé si le entendieron lo que dijo yo. Escribámoslo acá al último. Lo que dice Johan es lo siguiente. Ya, él dice que ha hecho un seguidor de luz. Entonces, él ha hablado de algunos términos. Primero, un seguidor de luz. Habló del servomotor. Primero, ¿qué es el servomotor? El servomotor, luego lo saca en internet. Es utilizado bastante en robótica este del servomotor. Estos son los servomotores. Estos de aquí, ¿no? Tienen 3 cablecitos. Uno va a la alimentación, la tierra, y otro va a una señal de control. Entonces, el servomotor lo que hace es girar, ¿no? Girar, y ustedes lo pueden controlar. Digamos, aquí tiene una aspa, ¿no? Ustedes le ven, tiene así. Ustedes pueden controlar el giro de este motor. Por ejemplo, ustedes quieren que gire 90 grados. Quieren que gire 180 grados. Y así, ¿no? Pueden controlar cualquier ángulo de giro que ustedes deseen. ¿Sí? Ese es el servomotor. ¿Y eso cómo se lo controla? Bueno, con una señal que se le envía, que se llama PWM. Bueno, el hecho es que Johan ha hecho lo siguiente. Entonces, ¿qué ha hecho? Que este motor, digamos, se direccione a una luz, al seguidor de luz con una lámpara, dice que ha hecho. Entonces, por ejemplo, la tiene aquí bueno, pongámosle un foquito, ¿no? Entonces, este es un foquito. Entonces, cuando el foco está en esta posición, va a emitir la luz, ¿no? Entonces, aquí él tiene un sensor, ¿no? Entonces, va a recibir, digamos, la luz de aquí. Entonces, va a apuntar, bueno, según lo que le entiendo, ¿no? Entonces, el servomotor se va a poner en esta posición, ¿no? Posición de la luz. Si él, digamos, coge y mueve acá el foco, el sensor va a detectar que está en esta posición, entonces el servo se gira y se pone en esa posición. Y así, ¿no? Dependiendo de dónde se ponga el foco, el motor lo va a seguir. Ese es un seguidor de luz. Entonces, ¿para qué sirve? En la práctica, para paneles solares. Ustedes saben que los paneles solares son así, ¿no? Entonces, los paneles reciben la energía, en este caso, del sol. Pero ¿qué sucede? Un panel solar no funciona igual en todo el día. Depende del ángulo de incidencia
que tenga el sol sobre el panel, ¿sí? Bueno, ahí se hacen unos cálculos inclusive en qué posición del planeta estamos nosotros ubicados. Pero bueno, en definitiva, como el sol, digamos, viene así, ¿no? Digamos que nosotros estamos aquí con el panel, ¿no? El sol viene así de mañana, de día, y el sol se va desplazando, ¿no? Al mediodía y hasta que anochece, ¿no? Entonces, si yo tuviera un panel que está fijo, digamos, va a haber ciertos, dependiendo de cómo yo lo ubique, por decirle, cuando está a las 10 de la mañana, este panel, digamos, recibe la máxima incidencia. Entonces, puede convertir mejor la energía. Sí, pero digamos, cuando está por acá, como está, digamos, en contra del sol, digamos, va a recibir ya un 10%, digamos. Acá a las 10, digamos, va a recibir un 100%. ¿Sí? Entonces, para que este panel funcione de forma óptima y siempre, digamos, esté recibiendo la mayor energía, se puede hacer un seguidor de luz. Entonces, este panel, si se le ubica a este sistema, se le acopla ese sistema de seguidor de luz, entonces se lo puede ir siguiendo, ¿no? Al sol. En donde se encuentre, entonces este panel va a ir girando, ¿no? Y lo va a ir siguiendo al sol, ¿no? Y va a ir girando, ¿no? Eso podría ser una aplicación. Ya, bueno, no nos desviemos mucho del tema. Volvamos para acá. Entonces, como les digo, esa sería, digamos, una ventaja, en cambio, de que, digamos, esta inestabilidad que tiene en este caso el germanio, ¿no? Con la variación de temperatura, ¿no? Para la fabricación, por ejemplo, de fotorresistencias. Aunque las fotorresistencias que ya les mostré, ya no se utiliza el germanio, en realidad se utiliza otro tipo de semiconductores. Me parece que se utiliza un sulfuro de cadmio para hacer estas fotorresistencias. Pero bueno, en un inicio, el germanio, bueno, se dieron cuenta que presentaba estos inconvenientes, ¿no? De tener inestabilidad al momento de su operación, ¿no? En cuanto a cambios de temperatura. Entonces, para eso, comenzaron a estudiar el silicio, que en cambio mejoraba esto, ¿no? Tenía una mejor sensibilidad a la temperatura, entonces se corregía este problema, ¿no? Pero en cambio, el proceso de refinación para la producción del silicio a niveles muy altos, hablamos de niveles puros, era una etapa muy compleja, ¿no? Entonces era más difícil a nivel industrial, digamos, la fabricación de elementos con silicio. Entonces, digamos, era la desventaja del silicio, ¿no? De alguna manera. Entonces, se mejoraba la estabilidad de la temperatura, pero en cambio era más complejo refinarlo, ¿no? Ya vamos a ver esto de la refinación. ¿Por qué se trata de refinar un semiconductor? Bien, ¿qué más? Bueno, luego cuando ya se comenzó a fabricar transistores con silicio, ya se pudieron dar cuenta que eran mucho más óptimos, mucho más estable a nivel de temperatura, ya que no era muy sensible a la temperatura. Y más que nada porque el silicio, como lo dijo un compañero, no recuerdo quién fue, es uno de los materiales más abundantes que existen en el planeta. ¿En dónde está el silicio? En las piedras. ¿Dónde? Algunos tipos de piedras son silicatos, que son silicio y mezcla de algunos materiales. Acá está el silicio. Aquí está el silicio. ¿Sí ven la arena? Aquí está el silicio. Pues miren, es un material muy abundante que inclusive de bajo costo, ¿no? Eso es cuestión de ir y sacarlo, ¿no? Inclusive podríamos decir, digamos que bueno, hay una frase que escuché en alguna ocasión que decíamos que de arena, de tierra, podemos sacar miles de dólares, ¿no? Y es verdad, porque imagínense que solo con arena yo puedo construir circuitos integrados, microprocesadores. Los microprocesadores que tienen, o los procesadores que tienen ustedes en sus computadores, están hechos de este material, de arena. En algún momento ya les he demostrado un poquito más a fondo esto de la fabricación,
y a nivel industrial de cómo se hacen los circuitos integrados. Bueno, por ahora dejémoslo ahí, ¿no? Inclusive esto de la arena sirve para otras cosas también, ¿no? Por ejemplo, para la fabricación de paneles solares, para la fabricación del vidrio mismo, ¿no? El vidrio que ustedes tienen en las ventanas de sus casas, ¿no? Son hechos con silicio, con arena. Sí, entonces, bueno, hay diferentes aplicaciones, ¿no? Pero una de las más importantes y la que más genera recursos económicos es la parte de los circuitos integrados, ¿no? Pero obviamente eso lo hacen aquellos países que tienen, o aquellas empresas, ¿no? Que tienen este tipo de tecnología, ¿no? Por lo general está en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, empresas como Texas Instruments, se me va, Hitachi, bueno, empresas que se dedican a la fabricación de elementos electrónicos, ¿no? Circuitos integrados de forma general. Bien, entonces, por último, tenemos el arsenidro de galio, que en cambio, la ventaja con referente al germanio y al silicio es en cambio que tiene mayor velocidad. También lo comentó algún compañero, ¿no? Hablamos aquí de la velocidad. Por ejemplo, para tener una idea, el arsenidro de galio es 5 veces más veloz que el silicio, por ejemplo. ¿Sí? Por eso se lo utiliza en la actualidad para la fabricación de chips, de circuitos más veloces. Bien. Bueno, eso, acá les dejo también un resumen para que ustedes lo lean, las diapositivas, pero es lo que hemos estado platicando. Bien. ¿Qué más? Ya, entonces, miren, vamos a analizar rápidamente qué hora es, primero que nada. Así tenemos tiempo. A ver, vamos entonces a analizar a nivel atómico cómo está constituido los semiconductores. Primero vamos con el silicio y el germanio. Entonces, le preguntaba a María del Cisne cuál es el número atómico del silicio. Me decía 14, ¿no? Veamos. Y miren, efectivamente, el silicio tiene un número atómico de 14. Y el germanio, en cambio, el número atómico es de ¿cuánto? 32, ¿será? 22, sí. Ya, 32. Sí, entonces, miren. Igual que el ejemplo que hicimos con el cobre. ¿Sí? Entonces, miren, en la primera capa, por ejemplo, en el silicio, miren. La primera capa tenía 2. Miren, correcto. 2, de ahí viene 8, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Sería 2 y 8, 10. Me faltarían 4 para cumplir los 14. De ahí venía 2, 8, 18. Esto ya no se cumple, ¿no? O sea, aquí yo tendría, miren, para completar los 14, yo tendría 4 electrones en la última capa. ¿Sí? El silicio. Y el germanio, miren, tienen 32. Entonces igual, tiene 2, 8 y 18. ¿Sería cuánto? Sería 26 y 2 sería 28. ¿Sí? 28. Hasta aquí sería 28. Para 32 me faltarían 4. Entonces, miren, igual, ¿no? Sería 1, 2, 3, 4 electrones en la última capa, que sería la capa de valencia. Yo tengo 4 electrones en la capa de valencia y 4 electrones en la capa de valencia. ¿Sí se entiende eso, no? ¿O alguien tiene alguna duda ahí? Preguntarán si tienen alguna duda, ¿ya? Bien, entonces, en el silicio y el germanio tienen 4 electrones en la capa externa, ¿no? En la capa de valencia, ¿no? Los cuales se conocen como electrones de valencia. Bien. Ahora, vamos al arsenuro de galio. Bueno, este divide en 2 componentes, en el galio y el arsénico. Entonces, aquí en cambio, el galio tiene, bueno, tendríamos que buscar el número atómico, pero vamos a centrarnos netamente en los electrones de valencia. Bien, el galio tiene en cambio 3 electrones de valencia. Y el arsénico tiene 1, 2, 3, 4, 5 electrones de valencia. ¿Sí? Y de ahí vienen los nombres que les consultaba. Entonces, los que tienen 4
por ejemplo, el silicio y el germanio tienen 4 electrones de valencia, se llama, ¿cómo? Tetravalentes, creo. No estoy seguro. Tetravalentes. Ujú. Los que tienen 4 electrones de valencia. Los que tienen 3 electrones de valencia, como el galio, en cambio se llaman trivalentes. Y los que tienen 5 electrones de valencia se llaman pentavalentes. ¿Ya? Ingeniero, ¿para qué se utilizaba la parte de la valencia? Cuando se especifica que es tetravalentes. Ya, les decía que cuando mientras más electrones tenga yo en la capa de valencia, voy a necesitar mayor energía para pasar de la capa de valencia a la capa de conducción. Es decir, para yo sacar un electrón de la capa, ¿no? Y que conduzca energía eléctrica, que conduzca corriente. Por ejemplo, en el cobre teníamos 1. Entonces, por ende, el cobre necesitaba menor energía para pasar de la capa de valencia a la capa de conducción. En este caso, miren, el silicio y el germanio tienen 4. Entonces, están de forma intermedia, ¿no? Está entre un conductor y un aislante. Un aislante, por ejemplo, puede tener 8 o 10 electrones de valencia, ¿sí? Bueno, inclusive, vean. Busquemos, por ejemplo, número de electrones de valencia del caucho, por ejemplo, que es un aislante. Eso fue lo primero que consultaron ustedes, ¿no? La primera consulta. Y por ejemplo aquí, bien, dice que los aislantes tienen 8 electrones de valencia. ¿Sí? Bien, los conductores, por lo general, 1 electrón de valencia. Y los semiconductores tienen 4. ¿Sí? Pues miren, la clasificación sería así. Para explicar la consulta de Keila. Este es un conductor. Tiene 1 electrón en la capa de valencia. Un aislante tiene 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En la capa de valencia. Este es un aislante. Entonces lo que les decía, mientras mayor sea el número de electrones de valencia, voy a necesitar mayor energía, electrovolts, para poder pasar de la valencia, de la capa de valencia a la capa de conducción. Es decir, para yo sacar un electrón. ¿Para qué quiero sacar un electrón? Para conducir electricidad. ¿Sí? Entonces un aislante, miren, no puedo yo nomás, es mucho más complejo que yo saque un electrón. Por eso son aislantes, porque no, digamos, se oponen al flujo de la energía eléctrica. ¿Sí? Los conductores, en cambio, necesito muy poca energía para sacar este electrón. Inclusive, como les decía, por ejemplo, energía calórica, ¿no? Solo con elevar la temperatura, yo ya puedo sacar este electrón de aquí, porque necesitan muy poca energía. En cambio, en un aislante, no, yo puedo aumentarle la temperatura y este electrón no va a salir. ¿Sí? Y intermedio tenemos, en cambio, los semiconductores. Y que en este caso hay diferentes, ¿no? Hay de 4, por ejemplo, el silicio y germanio, el de 3 o de 5. O sea, trivalentes, pentavalentes o tetravalentes. ¿Sí? Entonces aquí obviamente están intermedios. Entonces necesita un nivel de energía, digámosle que intermedio, entre un aislante y un conductor. ¿Ya? ¿Estamos bien, Keila? Ingeniero. Ya. Entonces volvamos acá. ¿Ya? Bien. Ya. Entonces miren cómo está constituido ya los materiales semiconductores que se les llama cristalización, ¿no? O cristales, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven, el vidrio deja pasar la luz. ¿Por qué? Porque está conformado como un cristal. Por ejemplo, un cristal natural es
la estructura atómica que tiene, por ejemplo, el diamante. ¿Sí? Ese es un cristal, un tipo de cristal. Entonces, con los semiconductores yo también puedo formar un cristal. Es más, los semiconductores en estado puro son cristales. ¿Sí? Entonces, ¿qué son los cristales? Bueno, esto en física, les juro que es un tema súper, súper extenso, pero lo vamos a ver de forma general para entender simplemente la parte de electricidad. Entonces, aquí viene lo que es la parte que les consultaba, que es el enlace covalente. Sí, ahí vienen los enlaces covalentes. Entonces, volvamos acá. Miren, ustedes ven aquí, vamos a analizar solamente el silicio. Entonces, el silicio tiene 4 electrones de valencia. ¿Sí? Es decir, tiene 4 electrones en la última capa. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar ahorita, olvídense de los demás electrones. ¿Sí? Solo vamos a analizar los de la capa de valencia, que son los que a mí me interesan, ¿no? Son los que conducen, en otras palabras. ¿Sí? Entonces, vamos a centrarnos en esto. Entonces, el silicio tiene 4. Entonces, miren, si ustedes ven aquí, justamente en este átomo, miren, de silicio, yo tengo, miren, 1, 2, 3, 4 electrones de valencia. Solo estoy graficando los electrones de valencia, ¿ya? Acá tengo otro, miren, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Todos los electrones, todos los átomos de silicio tienen 4 electrones de valencia. Pero ¿qué sucede? Sucede que este tipo de materiales forman los cristales. Los cristales tienen la característica de usar enlaces covalentes. ¿Qué quiere decir enlaces covalentes? Es como que compartieran un electrón, un átomo con otro átomo. Por ejemplo, este átomo, digamos, este es el número 1. Pongámosle un nombre. Es el átomo 1 de silicio y este es el átomo 2 de silicio. ¿Sí? Estos dos átomos, miren, están compartiendo este electrón y este electrón. Es como que estos dos se agrupan. ¿Sí? Es como que estos dos se enganchan entre sí. ¿Sí? Entonces se llama, es una compartición de electrones. Eso se llama el enlace covalente. Cuando yo comparto electrones entre dos átomos diferentes. Miren, porque aquí son dos átomos diferentes. ¿Sí? Entonces, miren, aquí el átomo 1 con el átomo 2 están enlazándose estos dos electrones. Y, por ejemplo, el átomo 2 con el átomo 3, por ejemplo, ¿no? Están, en cambio, enlazando estos electrones. ¿Sí ven? Y así, ¿no? Cada uno de los 4 electrones se están enlazando con dos átomos adyacentes. ¿Sí? Entonces, aquí da la impresión, si ustedes ven aquí, tiene 4 átomos, tiene 4 electrones de valencia. Pero como están estos a su vez, esos 4 electrones enlazados con otros electrones de otros átomos, es como que este de aquí tuviera en realidad 8 electrones. ¿Sí? Diera esa impresión, ¿no? Y eso es lo que se llama, por ejemplo, la ley de Lewis. No sé si alguien tal vez consultó eso en el trabajo que hizo. Bueno, si a alguien le interesa este tema, consulten esto de la ley de Lewis. Esto, o también se le llama la ley, me parece que es ley del octeto. Octeto porque hace referencia a 8, ¿no? Es decir, a 8 electrones. Entonces, da la impresión que yo tuviera 8 electrones en un átomo de silicio. Voy a dibujarlo de otra manera. Imaginemos que este es el átomo 1, ¿ya? Este es el átomo 1 de silicio. Aquí yo tengo, voy a dibujarlo con otro color. Se me fue la tablita esta, los colores. Desapareció. Bueno. Yo tengo aquí 4 electrones de valencia, ¿no es cierto? El átomo 1 tiene 1, 2, 3, 4 electrones. ¿Sí? Pero como yo les dije, estos elementos forman un enlace covalente con otros electrones de otro átomo. Por ejemplo, aquí hay otro átomo. ¿Sí? Y aquí tiene también un electrón, ¿no? 2, 3, 4. Entonces, estos dos electrones es como que están agrupados. Ese es el enlace covalente. ¿Sí? Entonces, yo tengo un enlace covalente aquí. Tengo un enlace covalente acá. También con otra órbita de otro silicio. Acá igual. Con otra órbita de otro enlace covalente y finalmente otro enlace covalente. Así, ¿no?
son los átomos, ¿no? Y este tiene sus 4, y este tiene también sus 4 que también están acá agrupados, ¿no? Agrupados con otros también, ¿no? Con otros átomos. Entonces, miren, eso es lo interesante de los semiconductores. O digamos, esto estamos hablando de semiconductores puros, es decir, que solo tiene silicio, ¿sí? Y esos elementos puros se los llama intrínsecos. ¿Sí? Son materiales puros, son cristales. Entonces, miren aquí, si analizamos este átomo, el átomo 1, ¿qué pasa? Miren, como yo tengo los 4 electrones de valencia, más los 4 electrones adicionales que están en el enlace covalente, da la impresión que aquí este átomo tuviera en realidad 8 electrones. ¿Sí? Y eso es lo que se le llama la ley del octeto o la ley de Lewis. ¿De acuerdo? Entonces, miren, lo mismo sucede con, en este caso, al formar un tipo de cristal, al unir 2 materiales, en este caso el arseniuro de galio. Miren que el galio tenía ¿cuántos electrones de valencia tenía el galio? Ah, ya sé por qué no me valió. Esto está. Ah, rayos. Bueno. El galio tiene 3 electrones y el arseniuro tiene 5, ¿no? Entonces, miren. Por ejemplo, aquí el arseniuro tiene 5. Miren, 1, 2, 3, 4, 5. Y este a su vez, miren, en el galio tiene en cambio 3 nomás. 1, 2, 3. Entonces, si yo formo aquí, si yo uno estos 2 átomos, ¿no? De arsenio y galio, yo voy a tener aquí unos enlaces covalentes entre el arsenio y el galio. Entonces, miren, el galio tiene 3 enlaces covalentes y el arseniuro tiene 5. ¿Sí? Pero también se está formando una estructura tipo cristal, si ustedes ven, ¿no? El silicio puro tiene esta forma de cristal y el arseniuro de galio tiene esta estructura de cristal. ¿Ya? ¿De acuerdo, hasta ahí? Ingeniero, ¿y qué sucede cuando se comparten los electrones en el estado puro? Cuando está en estado puro, se comportan como un aislante. Porque si ustedes ven ahí, da la impresión que, o sea, aparte de los electrones de valencia, yo tengo los enlaces covalentes. Entonces, eso hace que, en este caso, el silicio en estado puro, yo necesite aquí mayor energía, ¿no? Para pasar de la banda de valencia a la banda de conducción. Esta energía es mayor. Entonces, en este caso, se está comportando como un aislante, porque es como que tuviera 8 electrones. ¿Sí ven? Lo que consultamos acá. Los aislantes tienen 8 electrones en la capa de valencia. Entonces, si están en estado puro, se comportarían como un aislante. ¿Sí? Entonces, lo que se hace es, estos son, a ver, pónganlo para acá, estos son los intrínsecos. Voy a poner por acá de nuevo la ley de Lewis. Ley del octeto. Y aquí voy a dibujar así, ¿no es cierto? Tenía un electrón y este tenía un enlace covalente acá, con otro átomo, y este otro enlace covalente con otro átomo. Entonces ven aquí, es como que este átomo tuviera 8 electrones en la capa de valencia. Entonces, al formar este tipo de estructura cristal, se está como que formando un aislante, ¿sí? Yo necesito mayor energía para poder sacar de aquí este electrón. ¿Sí? Entonces, por eso es que el semiconductor, decíamos de forma teórica, se comporta como un aislante o como un conductor. Entonces, ¿cuándo se comporta como un aislante? ¿Cuándo se comporta como un conductor? Se comporta como un aislante cuando está en su forma pura o intrínseca, es decir, sin ninguna impureza. Todos estos átomos, ustedes ven aquí, todos son silicio, 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 silicio. El caso de acá son arsénico, galio, arsénico, galio, arsénico, galio. Pero están, miren, formando una estructura de cristal también. En este caso, miren, tendría yo estos 5, en este caso el arsenio, ¿no? Sería 5 más 3 adicional, 5 más 5 serían en este caso 10 electrones de valencia. ¿Sí? Y el galio, en cambio, tendría 6 electrones de valencia. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Mi idea, en cambio, es ahora
hacerlo comportar como un conductor. Pues, ¿cuándo se comporta en cambio como un conductor? Entonces, lo que tengo que hacer es justamente modificar estos enlaces covalentes, ¿sí? De tal manera que, por ejemplo, elimine un electrón de aquí, por decirles. Entonces va a quedar aquí un espacio, o sea, aquí digamos yo tengo 3 enlaces covalentes, pero aquí estaría un enlace covalente incompleto, ¿sí? Y ahí yo tengo en cambio, digamos, esto viene a ser como un aceptador. Es decir, que si hay un electrón por ahí suelto, este puede aquí venirse a poner. Entonces son lo que se llaman los huecos. Esos son los huecos. Cuando yo aquí elimino de alguna manera este electrón y queda aquí un espacio. Eso es un hueco. Entonces cualquier electrón que esté libre por ahí viene y se pone aquí. Esa es una ¿Cómo forma. se elimina eso, ingeniero? Ya, esos son los materiales extrínsecos. Y eso se lo logra poniéndole impurezas al semiconductor. Ya lo vamos a ver. ¿No consultó eso, Keila? Los No, materiales. sí, pero, no, sí, pero me generó dudas en sí al respecto. Ahí es donde tuve problemas. Ya. Bueno, entonces hay 2 formas. Como les digo, al quitar este electrón, yo dejo un hueco. Entonces es un aceptador. Es un aceptador de electrones. Es un aceptador. Y ese aceptador son los que se llaman de tipo P. ¿Sí? Y los de tipo N, en cambio, son los que yo agrego impurezas, pero en cambio, aquí tengo 4 enlaces covalentes y digamos tengo un electrón acá, que está sin un enlace covalente. En cambio, ¿no? Entonces dejo un electrón, digamos, de más. Entonces, este electrón de más puede salir fácilmente. Al agregarle un tipo de energía baja, puede salir. Entonces ahí yo lo estoy convirtiendo en un conductor. Al dejarle aquí un electrón adicional sin un enlace covalente. Y esos son en cambio los tipo N, que son en cambio los donadores. 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 Están donando electrones y en cambio el tipo P aceptan electrones. ¿Sí? Entonces aquí viene algo importante, miren, algo interesante en los semiconductores, que son los portadores de carga. En los semiconductores yo tengo 2 tipos de portadores de carga, a diferencia de los conductores. Miren que los conductores solamente tienen un tipo de portador de carga, es decir, los electrones. Estos electrones se mueven por el material, ¿sí? En los conductores. Solo tengo un tipo de portador. Vamos a ponerle por acá. Este es un conductor. Tiene un tipo de portador de carga. Mientras que en cambio un semiconductor tiene 2 tipos de portador de carga. ¿Cuáles son estos portadores de carga entonces en un semiconductor? Los electrones y los huecos. ¿Sí? Les explico nuevamente el hueco. El hueco es cuando yo aquí de alguna manera introduzco una impureza. Es decir, en vez de un silicio, aquí yo le pongo otro material, un trivalente. Es decir, que tenga solamente, por ejemplo, 3 electrones. Entonces aquí me va a quedar, digamos, este enlace covalente va a quedar incompleto. ¿Sí? Porque aquí faltaría un electrón para completar este enlace covalente. ¿Sí? Entonces este enlace covalente se elimina. Aquí no tengo enlace covalente. Solo tengo un electrón acá, pero aquí me faltaría, ¿no? Entonces es lo que se llama hueco. Es un aceptador. Entonces si viene por aquí un electrón, este puede fácilmente venir y colocarse aquí y completar este enlace covalente. ¿Sí? Esos son los huecos. Entonces yo puedo tener flujo de electrones o puedo tener flujo de huecos. ¿Sí? O también se lo pone los huecos como positivo, ¿sí? Pero no quiere decir que sean protones, ¿no? Que tengan carga positiva eléctrica, sino quiere decir que son huecos en semiconductores, ¿sí? No confundir. En electricidad, positivo es un protón. En semiconductores, perdón, en conductores, un positivo es un protón. En semiconductores, un positivo es un hueco. ¿Sí? Entonces, esto quiero que esté claro. Un hueco es el espacio que queda dentro de un enlace covalente que acepta un electrón. ¿Sí? No es una carga positiva, es un hueco dentro del átomo, dentro del enlace covalente.
¿Ya? Bien, entonces, aquí está justamente bien lo que les digo. El material, el término intrínseco. Entonces, intrínseco dice se aplica a cualquier material semiconductor que haya sido cuidadosamente refinado. ¿Qué quiere decir refinado? Quiere decir que no tenga ningún tipo de impureza, que sea netamente, por ejemplo, silicio todo. Ese es un material intrínseco, ¿sí? Para reducir el número de impurezas a un nivel muy bajo, ¿sí? En esencia, lo más puro posible que se puede fabricar utilizando tecnología actual. Es lo que les decía, que el silicio es muy complejo. Bueno, en los primeros años era muy complejo de refinar. Ahora sí, ya les voy a mostrar en algún momento un video a que vean cómo se refina el silicio. Bien, dice los materiales semiconductores tienen un coeficiente de temperatura negativa. Ya, ¿se acuerdan lo que les decía el coeficiente de temperatura positiva? Que les acabé de explicar de los conductores. ¿Qué era? Que los electrones, cuando aumentaba las temperaturas, iban a chocar y la resistencia iba a ser mayor. Exacto. ¿Dónde les puse? Aquí, ¿no? Miren, lo que dice Keila. En un conductor, cuando sube la temperatura, hay mayor movimiento de electrones, por lo tanto va a haber mayor resistencia. Ese es el coeficiente de temperatura positivo. Ahora, ¿qué pasa en cambio con un semiconductor intrínseco, puro? Miren, ¿qué pasa? Con los semiconductores, en cambio, presentan un nivel de incremento, en cambio, de conductividad con la aplicación de calor. Es lo contrario. Cuando yo tengo más calor, eso, digamos, va a producir que electrones salgan y en cambio va a haber conducción, ¿sí? Conforme se eleva la temperatura, ¿sí? Entonces, un mayor número de electrones de valencia absorben suficiente energía térmica para romper el enlace covalente y así contribuir al número de portadores libres. En este caso estamos hablando de portadores electrones, ¿no? Negativos. Entonces, por eso se lo llama como los semiconductores como coeficiente de temperatura en cambio negativo, porque aumenta la temperatura y aumenta la conducción, ¿sí? El conductor, en cambio, aumenta la temperatura, aumenta la resistencia. Es lo contrario. Sucede en los semiconductores, ¿ya? Con respecto a la temperatura. Bien, bueno, esto ya les indiqué, ¿no? Entonces, miren, veamos, esto ya les dije, ¿no? El germanio, miren, tiene 0.67 electrovolts de energía para pasar de la banda de valencia a la banda de conducción. Silicio 1.3 y arsenuro de galio 1.43. Esto ya les indiqué. Ya, sí, esto ya hablamos. Con todo les dejo ahí para que tengan esas notitas y puedan estudiar para el examen. Miren, y aquí sí vienen entonces los materiales extrínsecos. Entonces, hablamos, los intrínsecos son los puros, ¿no? Los que están refinados. Y los extrínsecos, en cambio, son los que tienen impurezas. O sea, yo les agrego un nivel de impurezas. ¿Cómo se llama ese proceso donde yo agrego impurezas a un material intrínseco? Dopaje. Dopaje, exacto. ¿Sí? Entonces, miren, dice que específicos, dice, estas impurezas. Solo se agrega una parte en 1.000.000. O sea, en 1.000.000 de átomos de silicio, yo solo una parte lo agrego con impurezas. Es decir, las impurezas ingresadas son pequeñas, ¿no? Depende también, depende de lo que yo voy a construir, qué tipo de elemento voy a construir, si es un transistor, si es un diodo. Ya vamos a ver, porque justamente de aquí se desprende la fabricación de los diodos y de los transistores. Bien. Ya, entonces lo que hablamos, miren, hay dos tipos de materiales extrínsecos. Hay los tipo N y los tipo P. Les decía que los tipo N son los que yo tengo donadores. O sea, tengo donadores de portadores, en este caso de portadores negativos de electrones. Y los tipo P, en cambio, son los donadores de portadores de los huecos, ¿no? O sea, esto es con electrones y esto es con huecos, básicamente. Entonces, vamos a ver cómo yo puedo construir un tipo N, cómo puedo construir un tipo P a nivel atómico. Entonces, miren, este es un tipo N. Entonces, ¿qué me dice? Que el material, en este caso, que se agrega, en este caso la impureza, tiene que ser una impureza de tal forma que sea un material tetravalente. ¿Qué era el tetravalente?
el que tenía 5 electrones de valencia, ¿no? Como por ejemplo, el antimonio, el arsénico y el fósforo. Veámoslo aquí en la gráfica. Bien, yo tengo aquí silicio, 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 y tengo una impureza de antimonio. Miren, el antimonio en este caso es pentavalente, ¿no? Tiene 5 electrones de valencia. El silicio tiene 4 electrones de valencia, ¿no? Es un tetravalente. Tiene 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y aquí el antimonio tiene 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, miren, los 4 están formando los enlaces covalentes. Pero me queda un electrón que está sin un enlace covalente, ¿no? Porque el silicio ya no tiene otro electrón, porque es un tetravalente. Si fuera pentavalente, aquí se creara otro enlace covalente. Pero como es tetravalente, no existe este enlace covalente, ¿sí? Entonces, aquí quedaría este electrón sin el enlace covalente. Y eso es lo que le hace, como les digo, fácil de que al agregarle un cierto nivel de energía, este electrón pueda salir. Entonces, ya no se comportaría ahí como un aislante, no se comportaría como un conductor. Puedo yo hacer que estos electrones de los átomos de antimonio salgan y conduzcan electricidad. Entonces, ahí en cambio el semiconductor se viene a comportar como un conductor. En este caso, hablamos que los semiconductores tienen 2 tipos de portadores de carga. ¿Sí? Los electrones, los huecos. En este caso, el tipo N conduce ¿qué? Portadores de carga, electrones. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? ¿Eso era espacios de carga positiva? Negativa. Yo tengo aquí un electrón. O sea, si yo aquí le someto esto, por ejemplo, a un voltaje, a un campo eléctrico, estos electrones van a salir. ¿Sí? Se van a mover en una cierta dirección. Todos los electrones de aquí del antimonio van a salir de la capa al ya agregarle una energía en forma de diferencia de potencial, ¿no? De un voltaje. Esto va a conducir una corriente. Aquí es importante también recordar una cosa. ¿Se acuerdan que en electricidad vimos que si yo conecto una fuente de poder, ¿no es cierto? Es decir, una diferencia de potencial, por decirles aquí, a una resistencia. Yo tengo aquí una dirección de la corriente. Y esta es la dirección. ¿Qué tipo de dirección es esta? Convencional. Entonces, ¿qué me decía la dirección de corriente convencional? Que la corriente sale del positivo y va hacia el negativo. ¿Sí? Pero había otra que era la dirección de electrones. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la dirección de los electrones? Del negativo al positivo. Sí, de eso. En cambio, aquí decía que de la fuente de la batería salen los electrones. O sea, en realidad está sucediendo esto. Los electrones salen y se mueven en esta dirección. Y vienen a la parte positiva. Esto en realidad sucede. Pero nosotros, en la parte de ingeniería, en la parte de electricidad, utilizamos la dirección convencional. Entonces, lo mismo sucede aquí en los semiconductores. Por ejemplo, aquí, si yo someto esto a un campo eléctrico, o sea, debería aquí tener un negativo de la batería, ¿no? Sí. Entonces sería aquí, por ejemplo, aquí el positivo y acá el negativo, para que estos electrones vengan en esta dirección. ¿Sí? Pero esa es la dirección de electrones. Entonces ahí hay dos cosas, la dirección de electrones y en este caso la dirección de huecos. Sí, ya lo vamos a ver. Bueno, no nos confundamos. Por ahora, vamos con los materiales tipo N. Ahora vamos con los materiales tipo P. Veamos qué más hay por aquí. Ya, es lo que ya les comenté, ¿no? El electrón restante dice que enlaza de manera poco firme, miren, poco firme a su átomo padre, en este caso del antimonio. ¿Sí? Y está en cierto modo libre, ¿no? Para moverse dentro del material tipo N, recién formado. Puesto que el átomo de impureza insertado ha donado un electrón relativamente libre a su estructura. Por eso les decía que estos materiales tipo N son donadores. Me está donando electrones libres, aparentes, relativamente libres, ¿no? Porque no es que está suelto por ahí, está ligado a un átomo, pero
con un nivel de energía bajo para que pase de la capa de valencia a la capa de conducción. ¿Sí? Además que miren, no es que esto está cargado, miren, si ustedes ven aquí el antimonio, si nosotros viéramos el número atómico, el número de protones va a ser igual al número de electrones. O sea, aquí no es que está cargado. Está esto neutro, esto está neutro. Lo que quiere decir es que aquí, en la capa de valencia, puedo yo darle un nivel de energía que pase a la banda de conducción. Eso es lo que me quiere decir, ¿no? ¿Qué más me dice? Dice que las impurezas difundidas con 5 electrones de valencia se conoce como átomos donadores, lo que ya les comenté, ¿no? Bueno, también ya lo que les dije, que sigue siendo neutro. Ya, bueno, les dejo eso para que lo lean también, para que lo tengan como apuntes. ¿Qué más? Miren, justo lo que les comentaba, ¿no? Estos niveles agregados de impurezas hacen que el nivel de energía y absorben con menos dificultad la cantidad suficiente de energía térmica para moverse de la banda de conducción a temperatura ambiente, ¿sí? El resultado es que a temperatura ambiente hay un gran número de portadores, electrones, ¿no? En el nivel de conducción. Y la conductividad del material se incrementa de manera significativa. Entonces, ¿qué es lo que he hecho con este dopaje? He pasado de un material aislante, lo he hecho o lo he acercado más a un material conductor, solamente con el dopaje. ¿Sí? Bien, entonces vamos con los tipo P. Aquí en cambio, miren, ¿qué pasa? Con el tipo P yo también agrego impurezas, pero las impurezas en cambio son átomos que son en cambio trivalentes, es decir, que tiene 3 electrones de valencia. Por ejemplo, el boro, el galio y el indio. En este caso, miren, se está agregando un boro. Yo tengo aquí silicio, 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 silicio. Y en el centro tengo un trivalente, el boro. Tiene 1, 2 y 3 átomos. En este caso, en cambio, miren, ¿qué pasó? En este caso pasó que este silicio quedó suelto. Miren, este silicio, este enlace covalente quedó incompleto. ¿Sí? Entonces quedó aquí un vacío. Y ese vacío, bueno, se lo representa, como les decía, con signo positivo, pero no es un protón, sino es un hueco que se está creando. Estos son los huecos. Entonces, aquí hay un nivel de energía bajo, en cambio, esos son los aceptadores. Quiere decir que si yo tengo un flujo de electrones, digamos un electrón que sale de por acá, que está libre, puede venir fácilmente y ubicarse aquí. ¿De acuerdo? Como les decía, en los semiconductores tengo 2 tipos de portadores, los electrones y los huecos. ¿Ya? Son los aceptadores. Igualmente, miren, el material es eléctricamente neutro, porque el número de electrones va a ser igual al número de protones que yo tenga en el núcleo, tanto de la impureza como del semiconductor. Entonces, es neutro. Sin embargo, se han modificado los niveles de energía para ser un aceptador en cambio, ¿no? Y aquí viene, entonces, miren lo que es el flujo de electrones y el flujo de huecos. Entonces, ¿qué pasa? Miren, por ejemplo, miren, en este caso, que yo tengo aquí el silicio y el boro. Entonces, sucede que si un electrón, por ejemplo, un electrón aquí de silicio adquiere la suficiente energía para poder romper este enlace covalente, por ejemplo, de aquí. ¿Sí? Entonces, si aquí yo le agrego energía a este electrón, ¿qué va a hacer? Este va a salir, ¿no? Pero lo más, digamos, lo que va a suceder es que va a llenar este hueco, en cambio, que está acá, ¿no? Aquí había un hueco por este enlace incompleto del boro. Entonces, si yo le doy energía aquí, este electrón va a salir, pero va a venir aquí a completar este hueco que existía aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Digamos que yo tengo acá otro boro, también con otro hueco. ¿Sí? Y este electrón nuevamente sale y viene nuevamente a llenar acá este hueco. Entonces, ustedes ven aquí, ¿qué pasa? Los electrones se están moviendo en esta dirección, hacia la derecha. Entonces, eso es lo que se llama el flujo de electrones. ¿Sí? Pero ahora, si nosotros lo vemos del otro punto de vista de los huecos,
Miren, inicialmente aquí yo tenía un hueco, pero como este electrón vino acá, este hueco se rellenó, pero este hueco es como que se desplazó acá, porque aquí en cambio dejó ya el hueco, este electrón. ¿Sí? Y si este nuevamente se desplaza acá, acá, este hueco viene y se completa acá, ¿no? Y así, ¿no? Si yo tuviera más electrones, es como que los huecos se están desplazando en cambio en esta dirección. Los huecos van en cambio del lado izquierdo, ¿sí? Entonces yo tengo un flujo de electrones y tengo un flujo de huecos, ¿ya? Entonces, en este caso, haciendo una comparación con la parte de los conductores, la dirección de los huecos viene a ser similar a la dirección convencional de electricidad que nosotros habíamos utilizado. Y la dirección de electrones es igual, ¿no? El mismo sentido de la dirección de los electrones, ¿sí? Entonces tengo el flujo de electrones y tengo el flujo de huecos. ¿De acuerdo? Sí está claro, ¿no? Sí. Ya. Y finalmente, entonces, miren, yo tengo aquí los dos tipos, ¿no? Tengo el tipo N y tipo P. Entonces, en conclusión, los tipo N son aquellos donadores, ¿no es cierto? Donadores de portadores mayoritarios. En este caso, los portadores mayoritarios son electrones. Son los que donan, voy a poner aquí, donadores de portadores mayoritarios. En este caso son electrones. Y aquí en cambio el tipo P decimos que son aceptadores. Es decir, que tiene portadores mayoritarios de huecos. O lo que es lo mismo, tiene portadores minoritarios de electrones. ¿Sí? Entonces los tipo P aceptan los electrones y en cambio los tipo N donan electrones. Bien. Y eso sería creo que todo por ahí. Eso, chicos. Entonces, esta parte de los semiconductores, como ustedes ven, es súper interesante. Y miren que estamos hablando que esto se comenzó a estudiar a nivel de los años, bueno, en realidad a nivel atómico ya, creo que desde los años 600, 1600, por ahí ya se comenzó a estudiar esto ahí. Inclusive Ohm me parece que también trabajó ya en estudios sobre semiconductores. Pero miren que en 1940 ya teníamos ya mayor acceso a la parte industrial, es decir, de poder yo tener elementos puros. Por ejemplo, en el caso de los cristales, es que ya se comenzó a estudiar, digamos, a un nivel ya más aplicativo, ¿no? De los semiconductores, a nivel industrial. Estamos hablando de los años 1940 más o menos. En 1954 hablamos ya de la utilización ya de transistores, ya con semiconductores. Sí, y de ahí, bueno, ya vienen los 70, en cambio, que ya fue con el arsenuro de galio. Como ustedes ven, miren, es en realidad una diferencia muy pequeña, ¿no? De los años 40 a los años 70, estamos hablando de 30 años, ¿no? Que se ha desarrollado bastante, ¿no? Y fue una explosión gigante, ¿no? Porque ya con la aparición de los semiconductores y de las aplicaciones en transistores, en diodos, ya vinieron aplicaciones, por ejemplo, de la radio, la televisión, ¿sí? Que también, digamos, fue un hito dentro de esos años, ¿no? De los años 70, los años 80, bueno, y la evolución que ha venido hasta ahora, ¿no? Tal vez nosotros como ya nacimos, bueno, más ustedes que son un poquito más jóvenes, ya digamos, dentro de un ámbito ya tecnológico, ¿no? Son, digamos, ustedes se les llama nativos tecnológicos, ¿sí? Es decir, ya nacieron con un televisor plano, bueno, tal vez no plano, pero a control remoto, ya con internet, ¿sí? Ya con tecnología, ya después de unos añitos, ¿no? Telefonía móvil, tecnología táctil. Entonces, ha habido una explosión gigantesca de tecnología a partir de esto, ¿no? Y bueno, y vendrá también muchos avances más. Pero bueno, todo eso nació a nivel de los semiconductores. Y de aquí otro hito, como les decía, que es muy importante, es en cambio los circuitos integrados, ¿sí? Que ya eso lo hemos de analizar
en la asignatura de segundo ciclo, en diseño de circuitos. Por ahora nos centramos en la parte medular, en la parte atómica, en la parte analógica de las señales, de los niveles de energía eléctricos, y luego sí ya le vamos a dar una aplicación ya al ámbito digital, en cambio, el siguiente ciclo, ¿sí? A ceros y unos. Por ahora, la idea es que se entienda estos fundamentos físicos, matemáticos, eléctricos, ¿sí? Para poder entender ya otros conceptos a futuro. Bien. ¿Alguna duda tal vez? ¿Una? ¿Quedó un poquito más claro la tarea que hicieron? ¿Tienen alguna? ¿Perdón? Sí, quedó todo más claro. Ya. Bueno, entonces el día de mañana, por favor, revisen. Voy a tomarles una lección también sobre esto. Y vamos a continuar en cambio ya a introducirnos ya en elementos, ya en aplicaciones de los semiconductores. Vamos a iniciar con los diodos que ustedes ya están utilizando, ¿no? En la fuente de poder. Ustedes lo están utilizando a nivel práctico, ¿ya no? ¿Cómo se lo utiliza a nivel práctico? Pero vamos a estudiar un poquito la parte física, ¿no? Cómo se los elabora, cómo funcionan, por qué un diodo conduce en un sentido y bloquea en otro sentido. Entonces, todo eso lo vamos a ver el día de mañana. Bien, entonces quedamos hasta ahí, chicos. Buen día. Les subo la clase más tardecito, ¿sí? Gracias, ingeniero. Gracias. Hasta luego. Ya. Listen, disculpe. ¿Me escucha? Ya se me fue Keylan. Ah, se me fue Keylan. Churros. Yo quería pedirle A ver, ciego. que me ayude con la asistencia de guía. Pasa que llegué un poco tarde porque ayer se fue la luz y se dañó feísimo el internet y no pude entrar pronto. A ver, déjeme ver. Sí. Estamos 2 de septiembre. Diego, ¿usted es su apellido? Shingre. Shingre. Sí. Listo. Listo. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Mira. Disculpe, ¿tendrá tiempo para conversar? Sí, Keylan. Sí, ay, pensé que se había ido. A ver, cuénteme. Cierto, se me había pasado por alto que me pidió una tutoría. Sí, por favor, ingeniero, no sé si aún habrá cómo o hoy día se encuentra ocupado o no Sí. sé el viernes. Sí, es largo, si quieres ¿tienes tiempo ahorita para chequearlo? Ahorita no, porque ya tenemos que ir a nuestra siguiente clase Ya. con nuestro... Entonces, en la tarde a las 3:30. Listo, para decirle a mi compañero para conectarnos. ¿Por dónde no me conecto, ingeniero? Y nos conectamos igual a este mismo enlace de Zoom. Perfecto, está bien entonces, ingeniero, Ya, gracias. 3:30. Quería preguntar. Me escribes a las 3 y de pronto se me pasa, ¿ya? Pero con todo ya lo registro aquí. De todas maneras, me escribes a las 3, ¿ya? Listo, ingeniero. Ya. Muchas Ok. gracias, hasta Hasta luego. luego.